Esto es guión y dibujo, diálogo de historieta. La idea de esto es hacer un espacio para poder invitar a artistas del ámbito de la historieta. La idea es que este sea un espacio que se continúe a futuro. Este es nuestro primer programa. Mi nombre es Nicolás. Me está acompañando Demian. Estamos filmando desde sector 2814 en Suipacha y Paraguay. Les agradecemos mucho a los chicos que nos permitieron acá utilizar sus instalaciones. Y bueno, el día de hoy, para empezar nuestro primer programa, un invitado que yo tenía muchas ganas de tener, porque recientemente, en estos últimos 2 años, sacó 2 ediciones de una obra que a mí me encantó. Me parece que ya se convirtió en un infaltable de cualquier biblioteca comiquera argentina actual, el señor Capitán Manu, antes conocido como Capitán Manu y ahora Manuel Loza. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, primero es una realidad, o sea, te das cuenta de que Almer se convirtió un poco se viralizó entre los fanáticos de la historieta argentina y se convirtió medio en un infaltable. Sí, por suerte, sumando las dos ediciones, la tirada de lo que vendió es mucho más de lo que yo esperaba y de lo que yo pensé que podía interesar el personaje. No sé, me sorprende gratamente. Y si es un infaltable o no, no sé. Ojalá, qué sé yo. No, es un hecho, yo creo que en internet habrás visto que está muy viralizado y aparte es como, ¿cómo no leíste Almer? Y mucha crítica positiva y mucha crítica interesada en leerlo en profundidad y eso está re bueno. Pasa que yo soy el autor y uno convive mucho con esas páginas y convive mucho con ese libro y lo leo y no puedo evitar ver todo lo que está mal y decir, oh, esto es una mierda, ¿a quién le puede gustar este libro? Y no, y vienen y te dicen, che, me re gustó Almer. Bueno, buenísimo. Es una historieta de aventuras, ¿no? Sí, Eso está claro. El género de aventuras durante un tiempo se perdió un poco en la historieta argentina, digo, sin desmerecer el talento de otras historias, pero por ahí se le dio bola a otros géneros, digo, sí. incluso en La Fierro o en ese tipo de publicaciones, y de alguna manera hay un resurgir de la historieta de aventuras en Almer, en Warpaint de Podestá, en las cosas que hace Connelly. Sí, sí, definitivamente. Eso, vos sabés que yo lo llevo un poco más allá de la historieta de aventuras. Lo podés ver muy claramente en el cine, por ejemplo. Em, no me acuerdo quién era que decía que el perfil del intelectual argentino rechaza el relato de género. En el caso de la historieta o el cine, el único relato de género, de estructura de género, que es más o menos aceptada por la intelectualidad, sería el policial negro. Vemos la Fierro, que es como intenta ser un poco una continuación de ese perfil de intelectual de los ochentas, y solo vemos policial negro. Los autores es como que solo consideran que pueden ser plásticos en el dibujo y pueden ser interesantes y complejos en los conceptos solo en algunos géneros. Los demás es como son géneros menores, son de fórmula y no funcionan. Eso es muy particular del argentino, es muy de nuestra cultura. Y a mí me pasaba como lector de historietas que consumo mucha historieta de Lander, mucha historieta autogestiva, capaz yankee, y hay como una libertad más fuerte con los géneros. Y leo historietas de cazadores de monstruos que son preciosas plásticamente, que fueron autoeditadas y las conseguís de orto en algún lugar. Y yo siempre decía, ¿por qué no puede pasar esto acá? ¿Por qué tengo que hacer un policial negro o tengo que hacer algo de fórmula súper de plástico? ¿Entendés? Como que no hay un espacio en el medio. Y, y un poco la mezcla de eso y un poco las ganas de contar una historia de aventuras, porque si me voy a autoeditar, me chupa un huevo si es un género que se vende o no. Si me voy a autoeditar, quiero hacer lo que quiero.
Claro, y viendo un poco tu trabajo, conociéndolo, los dos somos consumidores de tu trabajo, ¿cuáles crees que son tus inspiraciones o tus influencias a la hora de elaborar? Uf, ¿sabes qué? Es muy compleja esa pregunta, porque yo tendría que nombrar como mis autores favoritos, pero yo después veo lo que hago y no los veo ahí. Y capaz veo a otros tipos, o no sé, yo no sé bien cuáles son las influencias para que salga lo que salió. Sí te puedo decir que para mí un tipo fundamental en mi vida fue Frank Miller. El contacto con Sin City a una temprana edad me ¿Lo marcó. fuiste a ver a Rosario? Yo fui invitado en la Crack Bamboo última, así que cené con él todos los días. Tremendo. Peor, uno de esos días era mi cumpleaños y me cantaron el feliz cumpleaños. Ya está, ya llegaste a la cima, ya estás a un Sí, paso sí, de sí. olvidarte Si me pisaba del un barrio. tren a la salida de mi cumpleaños, ya está. ¿Qué vas a hacer? Recibís al tren, decís, pisame, loco. Bueno, y sí, Frank Miller fue fundamental. Y después, no sé, hay un autor de mi adolescencia que yo siempre amé mucho y siempre intenté imitar, que es John Bogdanov. Eh, y después, no sé, hay de todo, pero no sé si puedo decirlos y se ven en lo que hago. Tipo Jeff Smith con Bond, fundamental si querés hacer aventuras, tenerlo en cuenta. Y yo no sé si hay algo de Bond en Almer. Este, la influencia estética más fuerte que tiene Almer es una peli de John Boorman que se llama Excalibur, del año 82. Es mi peli favorita en la vida y eso. Almer, incluso mi intención es que parezca como que son escenas perdidas de Excalibur. Es un personaje que quedó recortado de Excalibur. Entonces por eso la elección de que sea un héroe de Camelot. Eh, es En lugar un... de elegir, qué sé yo, no sé, uno piensa, sos un historietista argentino, tenés que contar la historia de un gaucho en la Patagonia. Vos elegiste un caballero. No, yo tengo una obsesión muy particular con los libros de caballería. Tengo una biblioteca en mi casa, ponele. ¿Viste? Yo siempre digo, ¿viste cuando te hicieron leer en el secundario el Cantar del Mío Cid? Que es del siglo XII. Bueno, yo me quedé ahí. Me seguí y no sé cómo, desde muy chico empecé a conseguir libros del siglo XII, siglo XIV. Te compras algún romancero, después empezás a entrar con más los anglosajones, empezás a conseguir un Beowulf, el caballero Gawain y el caballero verde, empezás a ir combinando y se te arma una biblioteca. Y yo soy muy fan de los libros de caballería y del ciclo artúrico, sobre todo. Y así que sí, mi deseo más fuerte era hacer algo de esa época. Y John Boorman, bueno, es una peli que amo desde muy pendejito. No sé por qué me dejaban verla, porque es una peli que arranca con una violación. Y es como, bueno, este, Y dura como 4 horas aparte, eso es muy larga. como 3 horas dura. Sí, sí, es una bomba. Y la piba que violan era la hija de John Boorman. Queda todo en familia. Para darle un picante a la película. Y la mitad de la película la filmaron en la casa de John Boorman, que vivía en un campo y tenía muchos árboles y un arroyo. Y filmaron un montón, pero un montón de escenas en la casa de él. Un capo. Un capo, sí. Almer, Sí. ¿cómo surge? Porque uno ve el Almer integral o uno ve el Almer definitivo y se ve una evolución en el dibujo que está clara, incluso también creo que en el guión. Y aparte, bueno, dice que está editado en distintos tiempos, ¿no? Eso también es una pista bastante evidente. Entonces, ¿cómo es el surgimiento del personaje? Almer surge en el año 2008-2009. Nos juntamos con un par de locos que yo voy conociendo de la facultad. Yo trabajaba en un centro cultural y había otro que venía seguido a ese centro cultural. Era un rejunte de tipos que queríamos hacer historietas.
que empezamos a juntarnos porque queríamos hacer una historieta de zombies. Esto es re loco. Queríamos hacer una historieta de el holocausto zombie en Buenos Aires. Y esa historieta iba a tener, ponele, 300 páginas. Era una animalada. Y la íbamos a hacer entre varios dibujantes. Y los otros iban a ayudar a hacer la edición. Y se nos ocurrió inventar una editorial para empezar a autoeditarnos, ¿no? E inventamos una editorial que se llama, porque sigue existiendo, Panza Comics, con X, Panza. Y como no llegábamos a juntar la plata para hacer esa historieta de zombies, empezamos haciendo revistitas que eran antologías de cuentos, que se llamaban Panzarama. Y en Panzarama fue donde dije, che, ya fue, yo siendo un enamorado de estos libros de caballería, voy a hacer un relato artúrico porque es lo que siempre quise hacer, es mi objetivo. Incluso ahora, sí, este año, ponele, no estoy haciendo historietas medievales, pero estoy todo el tiempo pensando, bueno, termino esto y hago otro libro de Almer y otro y otro. Y era mi sueño, era autogestionado, eran solo cuentos de un promedio de 8 páginas. Entonces ahí nos largamos con la revista Panzarama y en cada número yo metí un cuento de este pibe caballero que se llamaba Almer. Y a medida que fueron avanzando los números y los cuentos, se fue dibujando mejor Almer. Al principio era como, bueno, es un caballero, no importa. Y después fue tomando como esa identidad especial, ¿no? Donde es un pibe, no es un caballero, no es un héroe inmaculado, no es un tipo súper seguro de sí mismo, es un pibe con una armadura. A mí me daba la impresión de estar viendo la historia de un pibe de barrio, pero en la Edad Media y luchando contra monstruos. Bueno, eso es lo más lindo, ¿no? Poder agarrar un género o un escenario y respetarlo como género y escenario, respetar las reglas del juego de, bueno, tiene una armadura, tiene una espada, pelea contra monstruos, pero hacerlo tuyo. Y de golpe sí, esa sensación, Almer es re argentino. Vos lo mirás y es re argentino el chabón. Y de golpe es un caballero medieval del siglo IV. ¿Y cómo llega Almer a la primera edición, que es a la primera edición del libro, que es Almer Integral, y después, a muy poco tiempo, la edición del Almer definitiva? Empezó, ponele que en el 2013, 2014, ya había como 9, 10 cuentos de Almer hechos, y el que se le ocurre, me dice un día que le gusta el personaje y todo, fueron Nicolás Brondo y Diego Cortés. Que un día en una Comicópolis, cuando todavía teníamos espacios culturales grandes, ahí charlando me dijeron, che, ¿y si recopilamos todo en un libro? ¿Viste? Llanto de Mudo como que sacaba un libro por semana, más o menos. Era una animalada. Y me puse a laburar para hacer más cuentos de Almer y que el libro sea más extenso. Y ahí, bueno, sucedió lo que sucedió, que es que falleció Diego y Llanto de Mudo, nada, se cerró. Nicolás lo intentó sostener durante un tiempo, pero después terminó cerrando. Y ahí yo ya estaba empezando a publicar Estrella Roja con Editorial Atmósfera. Y cuando les cuento a Damián Connelly esto de que, bueno, qué feo, viste, claramente cuando pasó lo de Diego se charló en todas las mesas con birra del país, se charló sobre, che, boludo, qué zarpado. Y ahí se lo comenté a Damián y él me dijo, no, yo lo quiero publicar. Y terminamos sacando una recopilación de todos los cuentos de Almer en Almer Integral, a lo que yo le hice algo de edición que me parece que quedó re bueno, que es que metí una presentación de un personaje que es Nineb, la bruja, Sí. y cada vez que presenta
le da como una sensación más de continuidad a todos los cuentos, ¿viste? Como que es un solo relato. Ahí salió la primera edición, Almer Integral. Y después, eventualmente lo que pasó fue que la editorial Atmósfera empezó nada, vivimos en la era Macri y hay muy poca plata y Atmósfera empezó a no poder reeditar Almer, sobre todo no poder reeditarlo para la edición de Crack Bam Boom de este año, del 2017, donde yo estaba como invitado y Almer estaba nominado a un par de premios. Entonces era necesario que se edite, Atmósfera no podía, y ahí fue donde salieron cual superhéroes al rescate los chicos de Big Sur. Le agregamos 3 cuentos para que... Nada, a mí me parece que ese agregado de 3 cuentos suma un montón. Me encantan esos 3 cuentos que agregamos. Y salió Almer definitivo. Listo para la crack y todo. Y fue un éxito. Y otra vez se vendió un montón. Y no sé por qué. Porque yo la sigo mirando y digo, che, esto es una mierda. ¿Le regalaste a Frank Miller uno? No. Ahí Que lo pague. Tiene plata que lo pague. un día, el último día, cené con Frank Miller y me animé a sentarme al lado de él y charlar un montón. Y después de charlar un montón, yo no lo podía creer. Es como, ese tipo me influenció más que mi viejo, capaz. Y después de charlar un montón, Frank Miller me dice, ¿tenés algo tuyo para darme? Y yo ahí dije, no, Un brazo. un brazo, sí, por favor, te doy mi DNI y después te lo cambio por el libro, no sé cómo hacer. Y no, le terminé dando un fanzine que editó Fans Choice, que son acuarelas a color, que es lo único que tenía. Y yo no sabía cómo decirle, no, hay una historieta que está buenísima y no la tengo. El personaje de la bruja, Sí, Nineveh. Nineveh, ¿es un personaje que en los mitos artúricos existe? Existe e incluso te voy a decir algo que sucede con Nineveh. Nineveh es dentro del ciclo artúrico, dentro del folclore, viste que cada relato tiene una bajada moral, Sí. ¿no? Como es la moraleja. Nineveh es la historia de una nena de 19 años que Merlín, cuando la ve, se enamora, pero se enamora obsesivamente de ella y la intenta cortejar, y a lo largo del cortejo la nena lo que le va diciendo a Merlín es que, bueno, va a pasar algo, te voy a dar un beso, algo, va a pasar algo cuando vos me termines de enseñar todo lo que sabés de magia, ¿no? Y eventualmente es muy las mil y una noches, ¿viste? Estirar porque no. Y eventualmente Merlín le enseña a abrir y cerrar una cosa que se llama la cueva de cristal. Y ella lo que hace es que le pide a Merlín que entre a la cueva. Merlín entra porque es un tipo que está súper caliente, súper enamorado, vamos a decir. Y ella lo deja encerrado en la cueva de cristal. Y ahí Nineveh pasa a quedar... Nineveh tiene un montón de traducciones el nombre. Nineveh, Nimue, Vivian, Nimbe. Y ahí ella pasa a ser como la que mató a Merlín, ¿no? Ahora, lo interesante de Nineveh es que cuando lees el ciclo artúrico, la interpretación que hagas de ella tiene mucho que ver con una concepción ideológica que tengas sobre la cuestión de género. Hay autores que usan a Nineveh como el personaje o el arquetipo de la histérica. Es la pibita que histeriqueó al pobre Merlín y lo terminó matando, ¿no? Pero hay autores, como John Steinbeck, ponele, que usan a Nineveh más como una víctima, loco. La piba era una nenita y viene este chabón que es toda una autoridad y medio la acosa, la persigue. Y la piba lo único que puede hacer es matarlo, porque ya fue. Bueno, y eso, ver a Nineveh como heroína o como villana
para mí te perfila ideológicamente. Y yo la pongo como heroína. Es una de las amigas de Almer. Como corresponde. Sí. Te pregunto, ya que estábamos hablando tanto de Merlín y de historieta, me es imposible no preguntarte por Merlín de Robin Hood y Kika Alcatena, que lo leíste. Sí, mucho. ¿Hubo alguna influencia? Vos hace un rato fuera de cámara comentabas que había una discusión con Alcatena sobre el personaje de... No, no una discusión. Primero sí, lo leí mucho. Primero el Merlín lo editó Columba en un librito horrible con ese papel gris de pulpa que sacaban las cosas. Con Y ese lo, color digital feo. y lo tenía un amigo mío y yo cada vez que iba a la casa leía un pedazo. Pero onda, estaba re fanatizado con ese libro. Era, te voy a visitar, hola, ¿cómo andás? Oh, y me leía un pedazo. Y después lo reedito en una edición que es muy linda, Talos. ¿Se acuerdan? Una editorial que duró muy poco Sí, tiempo. muy buena. Re buen Exacto. papel, nunca se despegó del lomo. Hasta el diseño era lindo. Y yo tengo la edición de Talos, pero me lo pasé leyendo esa historieta muchas veces. Eh, sí, definitivamente es una influencia. Definitivamente a cualquiera que le guste el género fantástico, Enrique Alcatena es una influencia y es un faro. Y sí, alguna vez charlé con Enrique sobre. Yo le decía que esa lectura misógina del personaje de Nineve, donde ella es la malvada, histérica, le digo, eso es lo único que no me gusta del libro del Merlín que hiciste con Robin Hood. Y Quique se ríe y me dice, pero Robin es Robin. Ya sabemos cómo es Robin Hood. Y Un genio. es muy capo, muy capo. No coincidimos en muchas cosas, pero es muy capo. Bueno, como con Miller. Como con Miller, sí, no necesitas coincidir. No necesitas. Necesitas sí identificarlo. Decir, este tipo va por este lado. Y después hacer lo que quiera. A mí me interesaba preguntarte, hay un concepto que es de Juan Sarturain, que él analiza mucho la obra de Westergel, y él trabaja mucho sobre el domicilio de la aventura, donde un autor elige posicionar el lugar para sus historias. ¿Qué lugar elegiste vos para posicionar tus historias en general o si es por obra en particular? Eh, uf, Vos decís el lugar ficticio, Sí, sí, exacto. la construcción. Bueno, mira, en Almer, capaz esa sensación de argentinidad, de conurbano, está porque él es un guardián de marcas. Él, o sea, es la periferia total del reino de Inglaterra, está alejadísimo de Camelot. El chabón vive en la otra punta. La marca es la frontera. Entonces es un caballero solo y fronterizo. Lo va a ser muy distinto del que vive en el centro. Y, pero generalmente sí, la periferia es lo que más me gusta. En Estrella Roja, eh, los, el protagonista, que se llama Nanook, es un revolucionario que recién entra, no es todavía un protagonista del movimiento revolucionario. Es un testigo, un participante. Y por último quería preguntarte, bueno, vos hablaste un poco de todos estos procesos que se viven en el campo de lo editorial. Editoriales Sí. que surgen, editoriales que por una cosa u otra no llegan a cumplir un ciclo. ¿Cómo ves el campo de lo editorial hoy y qué le recomendarías a otros artistas que quizás no saben si volcarse al papel o a lo solamente por redes sociales? Dentro del campo editorial me cuesta muchísimo dar consejos porque yo el rol de editor lo abandoné hace varios años e incluso cuando veo los niveles de calidad de las publicaciones que hay ahora, como por ejemplo cómo salió el libro de Almer, me doy cuenta de la cantidad de habilidades y conocimientos que me faltan y que no tengo y me costaría mucho tener. Así que no sé cómo haría un editor. Pero sí te puedo decir que como artista, yo siempre recomiendo e insisto mucho con el webcómic. El webcómic, sobre todo cuando estás empezando a hacer historietas, te ayuda a ganar rutina.
de producción. Vos decís, todos los jueves sale esta historieta, todos los jueves, loco. Y vos no tenés que pensar en el arco grande, vos tenés que pensar en el jueves que viene. Vos tenés que tener en claro cuándo va a terminar, en qué, más o menos qué va a pasar en toda la historia. Pero a la hora de dibujar, a la hora de producir, tu concentración es el jueves que viene. La llegás a sacar el jueves que viene. Cuando te querés dar cuenta, en un año que se te pasa enseguida, ya tenés 52 páginas. Y con tener 60, 70 páginas ya tenés un libro. Si la historia cierra en 70 páginas, armaste un webcómic, te ayudó a producir constantemente y eventualmente tenés un libro ya hecho. Eso es buenísimo. Yo recomiendo muchísimo el formato webcómic y soy un consumidor de webcómics. Me encantan. Y soy de los consumidores que ya se lo leyó, sale el libro y me lo compro. Hablanos un poquito de Estrella Roja. ¿Qué Sí. es Estrella Roja y para cuándo el libro de Estrella Roja? Estrella Roja, si cuando hice Almer estaba cumpliendo con un deseo de toda la vida, que era hacer una historieta medieval, fantástica, de caballería, Estrella Roja es hacer una ópera espacial. Como fan de Star Wars, como fan de Flash Gordon, lo tenía que hacer alguna vez. Y se me ocurrió en algún momento esto de sacar tiras semanales imitando las planchas de Flash Gordon. Narrativamente es un experimento. No tiene diálogos, tiene narración en off. Un texto en cada viñeta, no tiene elementos narrativos de la historieta, no tiene onomatopeyas, no tiene líneas cinéticas porque imita a Flash Gordon. Y Estrella Roja es la historia de una revolución en un planeta donde está todo mal. Y es necesario tomar las armas y el poder. Las mejores historias. Claro. Es una historia sobre los desclasados, los sectores más vulnerables, acomodándose y tomando el poder en un planeta lejano, con naves espaciales y nada. Naves espaciales, espadas y blasters. Es todo lo que necesitamos. Y Estrella Roja es eso. Estrella Roja está hace un año y pico, vamos por la tira 90. Y la idea es que dure 200 tiras. Estrella Roja se publica todos los jueves en el sitio de Locorrabia. Y la idea de los Locorrabia es sacar el libro en papel cuando se termine el relato. Y falta un montón. Capaz en algún momento empiezo a hacer 2 tiras por semana, así vamos más rápido. Pero falta un montón. Bueno, Manu, te queremos agradecer por estar acá. Fuiste nuestro primer invitado. Espero que le hayas pasado bien. Sí, re bien. Y bueno, te invitamos obviamente para que vuelvas a seguir compartiendo tu sabiduría medieval con nosotros. Bueno, dale, gracias. Medieval del conurbano. Sí, aguante, la magia del conurba. Y sí, aguante. Yo vengo cada vez que quieran, estuvo buenísimo. Bueno, y para ir despidiéndonos, esto es guión y dibujo, diálogo de historieta. Vamos a tener más invitados, así que nada, espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse, compartan y nos vemos la semana que viene acá por YouTube.